Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas para el debate. Uno, el futuro de la ANDE. ¿Qué se puede hacer con la ANDE y qué se puede hacer con la energía en Paraguay? Para ello, invitamos al ingeniero Pedro Ferreira, el presidente designado por el próximo gobierno para dirigir esa institución. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la economía de nuestro país. Es que últimamente se han dado saltos en cuanto a la diferencia entre el peso y el real y el dólar y también el guaraní. Además, hay otras situaciones que están ocurriendo en la frontera que vamos a discutirlo con el viceministro de Economía, Humberto Colmán, y la viceministra de Tributación, Liz del Padre. Y el último bloque vamos a hacer un resumen acerca de la gestión de Soledad Núñez al frente de Senavita. Después de la pausa, ya estamos con el ingeniero Ferreira. Banco Baza te invita a disfrutar del concierto de Iván Zavala este viernes 13 de julio a partir de las 20 frente al stand del banco en la Expo de Mariano Roque Alonso. Te recordamos que el Banco Baza cuenta con un centro de atención al cliente en el predio de la Expo. Para más información, llámanos al 618-7070. Banco Baza, Banco Oficial de la Expo 2018. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Pedro Ferreira. ¿Cómo anda? Pero muy bien, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y a vos en particular, Carlos. Gracias por venir, ingeniero. Bueno, cuéntenos, hoy tuvieron la primera reunión del equipo de transición en la ANDE. Sí, así mismo. ¿Qué así tal mismo. fue? Pero ¿Qué muy tocaron? bien, muy bien. Y tocamos los tres primeros puntos que yo había solicitado con el presidente Víctor Romero Solís. Básicamente le pedí un flujo de caja proyectado hasta finales del año que viene. Poquito para saber, porque si no uno tiene muchos, claro, uno tiene muchas ideas, ¿verdad? Pero si uno no sabe los recursos con los que va a contar, puede ser puro fantasía. ¿Y qué datos le dieron? Bueno, ese en particular me pidieron un poquito más de tiempo y va a estar el lunes, pero los otros dos me mostraron la información que tienen. Yo también pedí, porque no les conozco a todos los que hoy en día están en los cargos, le pedí que me muestren el organigrama con las personas, inclusive con la edad pedí, porque hay mucha gente que está muy próximo a jubilarse. Hay uno que se jubila, uno que es director o gerente, que se jubila ahora en septiembre. Entonces uno, independientemente si uno tiene buena o mala idea del trabajo que hizo, obviamente uno tiene que prever el recambio. Bueno, eso está fantástico y también le había pedido unos cuantos datos más sobre el presupuesto que ya presentaron a Hacienda y eso también tienen a disposición. Me mostraron, tuve tiempo de mirar, ojear, me pidieron un poquito más de tiempo para entregarnos mañana probablemente para verificar si los medios magnéticos coinciden con el escrito. Le dije que no hay ningún problema. De mi parte creo que vamos muy bien, vamos a decir así. Y después tengo una segunda lista de pedidos que ya es un poco más extensa, donde vamos a ir pidiendo una cierta cantidad de datos. También le pregunté si no podíamos empezar a dialogar con muchos funcionarios. Yo no quiero intervenir y no corresponde que nosotros hagamos ningún tipo de ruido dentro de la institución. Entonces, como el presidente de la ANDE está de viaje, entiendo, entonces me pidió el ingeniero Causarano, quien está en su representación, que espere para hablar con él y no hay problema. Entonces allá por el lunes voy a volver a hablarle eso, pero con lo que hoy nos mostraron, yo creo que ya tenemos algo para avanzar. ¿Va a cambiar mucha gente en direcciones importantes? ¿Va a tener en cuenta todo lo que le traen como anexo de personal?
Mira, todavía no quiero adelantar ahí. Me parece que tengo que hacer un E con flechas entre las cualidades y qué logros tuvieron las personas en este tiempo, que es la parte donde todavía no tengo ningún tipo de desempeño. Yo tengo el desempeño desde afuera, lado cliente, hace 5 años menos que estoy afuera, y veo el desempeño que tuvo la ANDE como cliente, y veo que tiene unos problemas graves en todo lo que es cortes, en todo lo que son la respuesta cuando hay un corte, en lo que es la facturación, en lo que es la falta de modernización. O sea, tengo una serie de reclamos que son los propios que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano de la calle hoy respecto al servicio de la ANDE. Pero culpa de quién hizo todo su esfuerzo y puede seguir haciendo y quién no, es lo que aún yo no puedo. Y tampoco hay un apuro, que quiero ser muy sincero. Sí. Hay gente que dice, bueno, hay que llegar y al día siguiente cambiarle a todo. Yo no. La ANDE es una de las pocas empresas pensadas de largo plazo en nuestro país, donde normalmente los funcionarios son personas que también tienen ese pensamiento de largo plazo y por lo tanto su comportamiento es bastante predecible. Acláreme algo, ¿es para permanecer en largo plazo en la ANDE o para hacer un buen trabajo a largo plazo? ¿Qué es lo que no existió? Bueno, una empresa eléctrica debería de tener personas que sean de la empresa de por vida, sí, y no que trabajen en la empresa. Tienen que tener un sentido de pertenencia alto, fuerte, sí, alto. A diferencia a lo mejor de algunos, de los comercios por ejemplo, pueden tener vendedores que después de 2 años le cambias, 3 años le cambias. Para que vos tengas un profesional o un técnico de primer nivel en una empresa eléctrica se tarda muchísimo tiempo. Entonces esa persona le tenés que dar una esperanza de largo plazo, inclusive una jubilación, prometerle una buena jubilación para que él pueda estar tranquilo y comportarse en forma honesta durante toda su vida laboral y también saber que él puede especializarse. La ANDE es una de las empresas que más ha invertido históricamente, probablemente con el Banco Central y alguna otra institución, obviamente las binacionales, ¿verdad? Pero son de las pocas instituciones públicas que no importa quién haya sido el gobierno, han invertido y eso es muy bueno, mucho en sus recursos. Una cosa, ingeniero, ¿ha invertido bien? Porque si tenemos en cuenta su paso como cliente, estos últimos 5 años y cómo comenzó, sí, y como todos lo sentimos, no invirtió bien. Si tenemos en cuenta eso, por eso, invirtió bien la ANDE, porque si no tenemos un sistema de distribución adecuado, si tenemos permanentes cortes, si hace años que nos vienen prometiendo que en verano no se va a cortar y que cada vez que llovizna, antes era cada vez que venía una tormenta, ahora cada vez que llovizna, no se va a cortar la luz y no se cumple, entonces algo no anda bien en la ANDE. Sí. Yo no puedo ahora hacer el diagnóstico exactamente de los errores, pero sí tengo algunas presunciones, que puedo estar equivocado. Primero, he visto un error en la forma como tanto desde el sector público como inclusive desde los medios se les juzga a los administradores públicos. Se les juzga, por ejemplo, que es un buen administrador público porque ejecuta mucho su presupuesto. No, eso no. Si lo ejecuta bien es otra cosa. Bueno. Y el caso es que eso es una tentación. Si vos tenés que ejecutar una línea de 500 kV o una represa o una serie de estaciones de 220.000 voltios, ahí fácilmente, relativamente podés ejecutar. Pero anda a desarrollar 100, 200 líneas de distribución de a $500.000 cada una de esas líneas. Eso cuesta muchísimo ejecutar. Y tenés que chocar con todas las municipalidades, con todos los cables ajenos, con las personas que le tenés que desenchufar un tiempo, dejarle sin servicio, tenés que anotarle. Entonces, ahí me parece que hay un retraso impresionante. Y le doy un caso. Para mí es inadmisible que todavía no se hayan cambiado todos los medidores a electrónicos. Algo barato, fácil, obvio de hacer. Y a mi criterio la ANDE está retrasada al menos 5 años en este tema. En la tecnología. En la tecnología, en ese punto. Lo mismo que el tema de empezar a cambiar el tipo de cable en distribución. Y en, esa línea protegida famosa. Esa línea protegida. Ahora las que se cayeron son las que no están protegidas. Hoy estuve averiguando el tema, están trancadas las 6 licitaciones. Las 6. ¿Y por qué? Yo pensé que eran 3 nomás. Sí, me explicaron. Todavía no miré la documentación, pero voy a explicar. Pasa que hay unas
hay unas especificaciones técnicas, unos datos garantizados que tenían que llenar los oferentes, llenaron los oferentes, algunos llenaron en la planilla que no corresponde, eso les descalificó, finalmente protestaron esa empresa y eso está con un parecer un poco discordante, pero hay al menos 8 meses de retraso y todavía no sabemos si esto se va a terminar de cerrar este mes como era mi esperanza y la esperanza de la mayoría, ya sea para un lado o para otro, pero si se puede que se haga. Le doy otro caso, el caso de la estación, pregunté mucho, el caso de la estación de San Lorenzo, sí, que se quemó. Que se quemó, sí. Hasta hoy en día eso está prácticamente en provisorio. Entonces, esa es una licitación que está en curso, ahora nuevamente se está licitando por 4ª vez. Entonces, acá hay temas que cuando... ¿Qué pasa? ¿Qué sospecha usted? Sinceramente, ¿qué sospecha, ingeniero? ¿Hay algún arreglo que se quiera hacer con algunas empresas? No. Yo no... ¿O una competencia desigual entre empresas? ¿Qué hay detrás de eso? Yo no quiero sospechar en estos 2 casos. Lo que pasa es que en las obras públicas siempre hay puja, ¿verdad? Y siempre va a haber uno que protesta y el otro el que pierde protesta. Que sí, va a protestar, ¿verdad? Siempre, sí. Y acá contrataciones públicas tiene que tener una vara bien clara y tiene para que no haya sospechas. Para que no haya sospechas, y también los pliegos tienen que estar bien. Esto también es una escuela, probablemente sea la primera vez que se están licitando este tipo de obras en la magnitud que se está licitando, entonces también la puja es mucho mayor. En cuanto a la tarifa, ¿usted va a aumentar las tarifas? Leí que dijo que no. En principio no es el foco de la atención. No, el foco de la atención en la primera etapa es primero la calidad del servicio, que a mí me parece que va a venir muchísimo por el lado de mejorar la parte de distribución. En todas las áreas urbanas cambiar el tipo de conductores, por decir así, a conductores que estén protegidos, y en las áreas rurales esas líneas precarias que tenemos tratar de reemplazarlas lo más pronto posible por líneas que realmente estén de acuerdo a todas las normas. Esa es una parte. ¿En cuánto tiempo se puede hacer todo eso? Y para que se vean resultados, el plan de la ANDE es 10 años. Claro. 10 años. Pero yo creo que los resultados vamos a empezar a ver en 3 años. En 3 años. En menos de 3 es muy difícil. Disminuiría considerablemente los apagones, las interrupciones. Sí, pero no es la única medida. Sí. También tiene que empezar a trabajarse con el tema de automatización, de determinar realmente cuál es la carga que tiene cada transformador, cuál es la carga que tiene cada alimentador. En el momento en que están conectados los usuarios, hay que atar el suministro, los datos del medidor con los datos del transformador y de la línea, porque si no vamos a seguir teniendo quema de transformadores por todos lados. Cuando hay un corte no vamos a saber exactamente dónde es, tenemos que andar un poco adivinando. No me diga, a oscuras, ¿sí? Tanteando dónde puede ser el corte. En alguna medida lo que no está atado, como hay ya en otros países, es el hecho de que cuando vos llamás a quejarte, vos llamás y decís, acá me falta luz, inmediatamente por qué teléfono vos estás llamando ya se sabe dónde vos estás, ¿verdad? Y dónde puede estar. Entonces si vos llamas, tu vecino también llama y el otro vecino, claro, ya la ANDE claro, ya sabe que no es un problema de tu acometida, es un problema de la cuadra. Y si son todos del mismo transformador, ya sabe que es ese el lugar. Y si no son del transformador de enfrente, ya sabe que el problema no está sobre la línea principal, sino sobre el transformador el problema. Entonces es más fácil de ir a solucionar, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones estamos debatiendo en la ANDE desde los años 90 y creo que ¿y hasta ahora no hay? Y creo que va a ser un énfasis dentro de lo que nos va a tocar a nosotros vivir. Lo mismo que la automatización, que eventualmente si en un tramo tiene problemas, uno pueda remotamente tratar de ayudar a ese tramo de otro lado, desconectando a un lado, conectando ¿Hace cuántos años usted es funcionario de la ANDE? ¿Cuántos años fue? Yo 28. Comencé en el 86, 28 años de funcionario de la ANDE. Dentro de eso tuve varios comisionamientos, entre ellos el más prolongado. ¿Conoce la institución? Sí, conozco la institución. Ahora, ¿qué va a hacer con los sindicatos y los derechos adquiridos, algunos que la gente considera que son abusivos? Lo que pasa, estamos hablando del énfasis, ¿verdad? Para mí el énfasis tiene que comenzar por la calidad en el servicio. Sí. En la parte tarifaria, ¿verdad? Y la parte de los derechos de los trabajadores en general deben de ser respetados, ¿verdad? Sobre todo si están en los contratos colectivos. Siempre que no sean abusivos. Claro, siempre que no sean abusivos, y ahí es donde eventualmente vamos a tener que hablar con los sindicatos, con los
trabajadores en general, para ver otras alternativas eventuales, ¿verdad? Yo tengo algunos criterios, hablé ya hace unos días, para mí tiene que haber premios por productividad. Yo no veo dentro de la matriz de pagos de la ANDE ningún pago por productividad. Entonces, cuando hay poco pago por productividad, lo más, o por el cumplimiento de una meta, lo más probable es que esa meta no se cumpla tan rápido como cuando vos le incentivas. Le incentivas. Ese incentivo falta. Ese también hace que vos puedas discernir entre el que cumple con la empresa y con el cliente y el que solamente está ahí. Se va a llenar el horario. Así es. Ingeniero, en el tema de la tarifa, usted no habló con el equipo de Efraín Alegre, porque ya habían hablado de que se podía reducir la tarifa de la energía eléctrica, y lo dijeron en serio, aunque mucha gente se mofó durante la campaña de eso. ¿Puede ser cierto? ¿Va a hablar con ellos para ver si existe esa posibilidad? ¿Qué piensa? No, miren, yo recibí 3 veces el mensaje y estoy seguro que yo no soy sujeto de esa oferta que ellos hicieron. Por lo cual, yo interpreto que esta oferta fue una oferta política y no una oferta técnica, una oferta económica real, ¿verdad? Si hubiese sido algo real, cumplible, estimo, ¿verdad?, que ellos hubiesen enviado su mensaje de texto a aquellos que son sujetos de algún tipo de subsidio de parte del Estado y no en forma masiva como lo hicieron, a mi criterio, para juntar votos, y les fue bien. Tuvo un buen efecto electoral, pero yo estimo que eso no va a ser así. Sí estoy de acuerdo. ¿No condice con la realidad? No condice. Sí estoy de acuerdo, y ya estuve hablando con algunas personas para que me ayuden en este sentido. Creo que el tarifario tiene problemas en 2 extremos, vamos a decir así. El más importante en la parte social. ¿Por qué? Voy a dar un par de ejemplos. Sí. El primero, el barrio San Francisco. El barrio San Francisco son personas que son o no son sujetos de subsidio, debieran de ser, pero por el hecho de que tiene 3 fases ya no son. Entonces, me da la impresión de que eso tiene que ser revisado. El otro tema, se pone una limitación, por decir así, una llave monofásica de 16 amperes, a mi criterio eso tiene que ir por lo menos a 25, a priori. Vamos a mirar de manera tal de cuál es el impacto económico. Para mí eso tiene que tocarse. ¿Por qué? ¿Esto qué va a significar? ¿Que va a aumentar el costo de la energía para la gente? No, va a disminuir. Va a disminuir. Hay que ver una estrategia. Hoy en día, por ejemplo, los medidores también te miden horario punta, fuera de punta. Entonces, a lo mejor se le puede dar en cierto horario, en forma, no sé si gratuito. A mí no me gusta el gratuito, pero baratísimo en cierto horario. En cierto horario se le coloca a una tarifa normal, se coloca más, un rango mayor para esas personas. Voy a ver el impacto financiero que tiene. Yo estimo que es bajo. Es bajo una ampliación de esa faja. También tiene que haber una concientización por parte de esos sectores de que hay que pagar la energía eléctrica, hay que dejar de colgarse por un tema de que estamos en alguna manera educando para el fraude, educando para hurtar, educando de que hay gente que cumple la ley y paga el pato, y el que es honesto paga más que el que es deshonesto. Eso se tiene que terminar. Antes de comenzar el programa estuvimos hablando de la educación. La gran parte de la educación no es en aula. Exacto. Gran parte de la educación se da en la calle. Y si en la calle vos te das cuenta que en realidad lo que es rentable es hurtar, entonces vamos a tener un país grave. Exactamente. El impacto moral de eso es muy grave, y yo creo que la ANDE tiene que contribuir dando una herramienta para que las personas no se crean con derecho a hacer ese tipo de cosas y ser drásticos y severos con la gente que finalmente lo mismo infringe. Ligando esto, la corrupción externa a la ANDE con la corrupción interna, ¿cómo va a parar la corrupción donde ingenieros funcionarios de la ANDE forman empresas para hacer negocios con la ANDE? ¿Cómo se puede parar ese sistema de corrupción? Bueno, no solamente forman empresas, yo creo que también muchos de nosotros, cuando tenemos problemas de servicio,
vienen a tu casa y... Exactamente, sí. O sea, yo creo que todos, casi todos hemos sufrido eso, ¿verdad? Se ofrecen comparar el servicio. Hay sí. mucha corrupción. La corrupción ya entró dentro del sistema y sacar del sistema va a costar. Yo soy de la teoría primera de que el ejemplo tiene que venir de la máxima autoridad y de las autoridades que están arriba para comenzar, ¿verdad? Segundo, ser drástico y claros en este sentido, dar reglas claras para todos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Obviamente, Y va a ser implacable con aquellos que no cumplen. Sí. Yo creo que hay que ser muy implacable, sobre todo cuando utilizan bienes de la empresa, porque es la sospecha que yo tengo. Cuando a mí me dicen falta tal material, falta material, me da toda la impresión que cuando uno quiere un servicio, no un servicio, cuando uno quiere que se le arregle algo, vienen y te piden y finalmente te venden un material que finalmente probablemente es de la ANDE. Y también tengo varias sospechas, y voy a ejemplificar con un caso que me tocó. En casa nosotros, uno de los alumbrados públicos más cercanos estuvo quemado 3 años. Más o menos cada mes, cada 3 meses reclamamos. Finalmente, a los 3 años se dignó la ANDE a cambiar el alumbrado público, ¿verdad? Y yo siempre soy de la teoría que el funcionario de ANDE, comenzando por la autoridad, no tiene que llamarle a su amigo para solucionar los problemas. Hay que llamar al call center, hay que probar el sistema. Oye, he visto que hay un nuevo sistema por el celular. Hay que probar y todito tenemos que entrar por ahí. Y ahí, si el día que se me va la luz, yo entro ahí y no se me da no se la pelota, sí. Vamos a decir así. Sí. Entonces, ahí recién como autoridad me doy cuenta que no funciona. Por eso el ejemplo tiene que venir de la autoridad, por un lado. Y finalmente, tiene que haber mayor control ciudadano. Si nosotros llegamos a tener, y te voy a la sospecha, después cuando por fin se cambió el alumbrado público, me quedé así pensando, dije, ¿será que cada 3 meses alguien nos facturó a la ANDE el cambio de alumbrado público? Porque todos los meses me vino la cuenta de alumbrado público. Nunca yo sentí que del otro lado alguien se percató que yo no tenía alumbrado público, entonces empezó a descontarse. Entonces me cabe la sospecha. Es un negocio. Yo creo que eso se va a solucionar con el uso intensivo de las tecnologías de la información y con el control ciudadano. Si vos le decís a la ANDE, acá estoy sin alumbrado público, y eso está en una base de datos y está visible. Pero la factura viene siempre, ¿verdad?, con la carga del alumbrado. Y y la ANDE empieza a descontarte, ¿verdad? Entonces no te deja, no te carga eso en tu factura mientras no se soluciona. Y si te vuelve a venir, significa que supuestamente alguien cobró por el cambio de alumbrado público y eso no es cierto. Ahora, en Brasil se utiliza un sistema. El tiempo que no hay luz, te descuentan. ¿Y sí? Te descuentan de la tarifa que te llega mensualmente. ¿Se podría hacer algo similar acá? En el caso de la energía, no, porque la energía solamente se cobra cuando se usa, pero sí ese tipo de cosas se puede hacer, por ejemplo, con los que tienen potencia contratada y se cobra mensual la potencia, esté o no disponible, ¿verdad? Otro tema parecido ocurre con el caso de la gente que se queja mucho de la lectura, que le viene la cuenta alta a la cuenta baja. Yo creo que por lo que he visto hoy de la app que lanzó hoy la ANDE, estamos un pasito, pero un pasito muy importante de tener un buen control ciudadano. Si el lector puede enviar la lectura a tu medidor y vos entras y te llega un mensaje de texto en tu celular. Dice, la lectura del medidor fue tanto, hoy se leyó su... Y vos podés salir y mirar tu medidor. Que hoy ya no es difícil lo que estoy diciendo. Hace 10 años era un imposible, hace 5 era difícil, pero hoy ya es medio fácil el tema. Entonces, vos también tenés que tener responsabilidad, salir a la calle, mirar tu medidor y decir, bueno, sí, acá el lector dice 12.528 y yo tengo 12.529, sí, porque fue un poquito más tarde, está bien. Y si yo comparo y eso significa que estoy usando mucho, bueno, me voy y desenchufo mi... ya sea el calefón que está enchufado de balde o la estufa que dejé todo el día, me puedo todavía llegar a darme cuenta de dónde está el origen. O si hay un problema interno de que algún cable está haciendo cortocircuito, a tiempo yo estoy corroborando y tampoco genero
una queja innecesaria y el hecho que tenga que volver a irse a la ANDE a ver si se leyó o no el video. Y si no se fue el lector, que puede ser gran parte de los problemas, entonces en el acto se le descubre al trabajador o al contratista que no está cumpliendo con su trabajo. Finalmente, ingeniero, ¿cuándo podemos tener transporte eléctrico en Paraguay? Para mí es un sueño. Mire, ¿En serio? Es un sueño. ¿Y cuándo podemos tener? Tenemos las 2 centrales hidroeléctricas más grandes, importantes de América y no somos capaces. ¿Cuándo podríamos tener transporte eléctrico y eficientes? Yo estimo que tiene que ser a muy corto plazo. Espero que sea dentro de este quinquenio. No solamente transporte masivo, sino también la utilización en forma intensiva de personas con su propio vehículo. Te cuento una anécdota. Me tocó 2 veces tratar este tema con anterioridad. En el 2000 yo gané una beca al Japón, ¿verdad? Y esa vez, por mi cuenta, me fui a la fábrica de Toyota que estaba comenzando con los autos eléctricos y a mi vuelta, por mi cuenta, me fui a California, que era donde por primera vez se estaban usando los EVs, los vehículos eléctricos, ¿verdad? En forma masiva, y para mí eso tiene que entrar en nuestro mercado. Aparte, es la segunda opción. En la Universidad Nacional se hizo como, vos le tuviste acá hace poco a Blanco, sí, Gerardo Blanco. Exacto. Se hizo como una evaluación de qué es mejor para el país. Lo más importante de hacer con nuestra energía es el uso para el desarrollo a través de empresas, preferiblemente industriales, que generen empleo digno. No estoy hablando necesariamente de electrointensiva, que generen empleo digno y que por lo tanto generen desarrollo. Ese es el top. El segundo, el transporte eléctrico. Entonces, después hay otros, ¿verdad? Pero eso es crucial también para posicionarnos para lo que se viene en el 2023 con el tema Itaipú. Bueno, le comprometo algo. Sí, señor. En 15 días le comprometo otro diálogo acá, pero ya con gente que está en el tema de autos eléctricos. ¿Puede ser? Excelente, excelente. Me encantaría. Le tomo la palabra, ¿eh? Sí, voy a estar. Y con un amigo en común, así que podemos discutir bastante. Bueno. Ok, perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir el espacio. Gracias. Mañana nos encontramos tomando mate. Mañana vamos a estar tomando mate, sin falta, tempranito. Exactamente. Bueno, vamos a una breve pausa. En instantes vamos a hablar acerca de la economía del país. Ya volvemos. Banco Basa te invita a disfrutar del concierto de Iván Zavala este viernes 13 de julio a partir de las 20 frente al stand del banco en la Expo de Mariano Roque Alonso. Te recordamos que el Banco Basa cuenta con un centro de atención al cliente en el predio de la Expo. Para más información, llámanos al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. ¿Qué tal? Buenas noches, viceministra de Tributación Liz del Padre. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Bien, gracias por venir. ¿Qué tal, viceministro de Economía Humberto Comal? ¿Cómo anda? Mucho gusto, Carlos. Un gusto estar acá en tu programa. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, les pregunto algo a los dos. ¿De qué manera lo que está pasando en la Argentina y en el Brasil, en materia económica, esto de la depreciación que está teniendo el peso argentino, está afectando ya la economía? Yo creo que ahí es importante, Carlos, tener claro que una cosa tiene que ver con la cotización o la paridad nominal de nuestra moneda respecto al peso argentino, por un lado, que es una cuestión nominal de precio entre una moneda y otra lo que tiene que ver con el poder adquisitivo efectivo. Creo que lo que hoy pasa en la Argentina es algo diferente a lo que pasaba unos años atrás en el gobierno anterior argentino,
puesto que hoy día el traspaso de la depreciación cambiaria, de la pérdida de valor de la moneda argentina con respecto al dólar, por ejemplo, el traspaso de eso hacia la inflación doméstica en la Argentina está ocurriendo más rápido, lo que significa que esa diferencia de poder adquisitivo, ¿verdad?, que se está dando entre los productos nacionales y los productos argentinos, ¿verdad?, va a durar más tiempo. Nosotros, por supuesto que hay una preocupación sobre lo que está ocurriendo hoy día, y el equipo económico justamente en su última sesión ha tratado este tema con la idea de reforzar los controles de la manera que se venía haciendo, de hecho, entre aduana, la prefectura, el Ministerio de Industria y Comercio y también la Subsecretaría de Tributación, que está haciendo su tarea en ese sentido. Pero creemos que, dado que el efecto traspaso de la depreciación cambiaria hacia la inflación en la Argentina es más rápido, y por lo tanto esta situación debería durar menos tiempo de lo que fue en ocasiones anteriores. Debería durar. Sí. Ahora, nosotros tenemos, viceministra, un problema muy grande, el contrabando. Y ahora con la diferencia se agrava la situación. Eso afecta directamente, sobre todo a tributación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque se viene el contrabando. Y ya, es decir, nunca paró el contrabando, pero ahora se va a agudizar el tema del contrabando. Y si tenemos aduanas no funciona como debe funcionar, los controles no funcionan como deben servir, y si también nuestras fronteras son muy amplias y no las podemos cubrir, el contrabando es como papita para el loro. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde el gobierno para tratar de minimizar el impacto que tiene esta diferencia cambiaria de la moneda y el contrabando que automáticamente fluye más rápidamente? Mira, Carlos, yo creo que esto es una cuestión de mancomunar esfuerzos realmente. Definitivamente el contrabando tiene su origen desde el momento en que ingresa al país, ya sea en pacotilla, como se dice, o en volúmenes realmente grandes, ¿verdad? Sin duda, sin el esfuerzo de todas las instituciones no vamos a poder lograr frenar el contrabando, y lo que eso significa también o repercute realmente en lo que se refiere a evasión de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, como bien lo señalás, la aduana no frena el ingreso de la mercadería, esa mercadería, una vez que pasa la frontera, se diluye, digamos, en todo el mercado nacional, y eso dificulta cada vez más el control. La Subsecretaría de Estado de Tributación, si bien es cierto, tiene mecanismos de control en los locales con relación a los vehículos que transitan en el territorio nacional, y principalmente ya con posterioridad a la liquidación de los impuestos, requiere necesariamente la intervención de otras instituciones como el Ministerio Público para incautar mercaderías, para hacer allanamiento en los locales en donde se encuentran las mercaderías de contrabando. Y finalmente, una vez que nosotros determinemos evasión impositiva o fraude fiscal, necesitamos también el apoyo del Poder Judicial realmente como para poder reprimir. Si las instituciones públicas realmente no demuestran la capacidad de poder contener esto y de reprimir en los casos en que sean detectados, entonces realmente la situación puede llegar a ser grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contrabando no se mide solamente por el volumen que yo encuentro en un lugar, sino que una sola mercadería que ingrese al país sin haber abonado los impuestos que tienen que abonar, sin haber pasado por aduana, definitivamente es contrabando. Y hoy puedo encontrar uno, pero el que trajo uno tuvo que haber traído más. Exacto. Entonces, y eso se diluye realmente en el mercado. Entonces, reitero, si no existe el esfuerzo mancomunado entre todas las instituciones, yo creo que... Bueno, hay una cosa que me llama la atención. Pongamos, la aduana no funciona, nunca funcionó como debería funcionar. A pesar de la aduana funciona los primeros meses, y después de cada crítica fuerte que hacen los medios, la aduana funciona. O después de cada cambio de director de aduana, durante 2 o 3 meses. Y famoso se informa de que aumentó el ingreso aduanero por los controles que se ejercieron durante ese pequeño periodo y que hay superávit. Durante un pequeño periodo, 2 o 3 meses, hasta que vuelva todo a la normalidad. Pero el contrabando tiene un mercado y tiene su forma de distribución. Y ahí entra el sector privado. Y ahí entran las otras instituciones del Estado que deben controlar a aquellos que se encargan
de la distribución de las mercaderías que ingresan de contrabando. De acuerdo a la experiencia que tienen ustedes en tributación en el Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son los sectores que más ligados están al contrabando y la dispersión de todos los productos que ingresan de contrabando en Paraguay? Adelante. Sí, mira, en general justamente estábamos hablando antes de entrar con Humberto, y en realidad existen, y el contrabando afecta a todos los sectores, desde consumo familiar, que vos ves leche, ves bebidas alcohólicas, ves distintos elementos o productos de la canasta familiar inclusive, pero también, digamos, tenemos textiles que también pueden ingresar de contrabando, que no solamente viene de la frontera que tenemos con Brasil y Argentina, ¿verdad? En general no podríamos señalar exactamente un sector en concreto, pero más que nada eso se nota en las zonas de frontera con productos, te repito, bebidas alcohólicas es una de las más resaltantes, digamos, ahora especialmente, y también después están los productos que ingresan y que vienen desde el exterior, como la parte de electrónica, que también puede ingresar de contrabando, porque en el caso de los productos electrónicos, como nosotros decimos, en algunos casos las mercaderías ingresan totalmente en negro, eso significa que no ha pasado ningún control, y hay veces que las mercaderías también pueden ingresar, como decíamos y relatábamos los procesos de control que se habían aplicado en algún momento. Vienen todas empaquetadas, por decirte de alguna manera, y alrededor del paquete la mercadería que se declara. Y dentro del paquete la mercadería que definitivamente es la de mayor costo y la que mayormente va a circular, ¿verdad? Como celulares u otro tipo de cosas. Entonces no hay un sector específico, ni podríamos decir, este es el producto que definitivamente entra con mayor medida de contrabando. Depende realmente del movimiento que tenemos y depende mucho también de lo que se precise en tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hace calor, entonces estaríamos apuntando a bebidas alcohólicas y ese tipo de cosas. Claro, el gran contrabando, ¿dónde se produce? ¿En los productos electrónicos o en los productos de consumo masivo? Bueno, hogar, por ejemplo. Yo creo que ahí, Carlos, hay varias cosas en tu pregunta, lo que tiene que ver con el trabajo de aduana. Sí. Ahí creo que es un tema estructural, ¿verdad? Que hay que ser franco, todavía nos falta para corregir ese problema que tiene que ver fundamentalmente con la evaluación de las mercaderías que vienen, principalmente estamos hablando de bienes de informática y celulares, Sí. que tenemos serias sospechas de que esos no están siendo adecuadamente evaluados, ¿verdad? Entonces esa es una tarea en la cual se debe abocar, por supuesto, la aduana, el próximo director de aduana, en tratar de corregir. Hay ya mecanismos de información hoy disponibles que nos permitirían tener un control desde el mismo momento en que sale la mercadería de su puerto. Con origen a Paraguay. Con origen a Paraguay. Entonces, eso es un problema estructural, ¿verdad? Ahora que viene de hace un tiempo, ha habido avance, pero todavía hay un terreno importante de mejora ahí. Y en el tema de contrabando, esto, como decía la viceministra en un momento, mucho tiene que ver también con ese comercio de hormiga que se da en las cabeceras, en los accesos. Y ahí, bueno, lo que te comentaba antes, ¿verdad? Hay un trabajo que se está buscando reactivar con fuerza de coordinación entre la prefectura, entre la Policía Nacional, entre el Ministerio de Industria y Comercio y también, por supuesto, la aduana, para que justamente en esos lugares de acceso que están muy bien identificados, como está enramada, por ejemplo, haya un mayor control, Sajonia, haya un mayor control y impidamos que lleguen ya hasta el mercado, pero también en el mercado, ¿verdad? También en el mercado hay mecanismos de control. La Subsecretaría de Tributación ha hecho justamente hace poco un procedimiento acá en Petirosi, en la zona de Petirosi. Aduana ha hecho hoy también un procedimiento en la zona del mercado de Abasto. Entonces se está atacando el problema. Y lo que te quería decir un poco en función a lo que te decía al comienzo, a mí me parece que por los datos que estamos viendo,
el comercio de contrabando que pueda venir de Brasil realmente va a ser probablemente un poco más importante. Por eso que te decía, porque al final del día no es solamente una cuestión de la diferencia cambiaria, sino que también hay que ver cómo está la inflación. Entonces yo comparo dónde me sale más barato el producto finalmente, ¿verdad? Y claro, el tipo de cambio afecta, pero también afecta cómo está la inflación. Exacto. La inflación en la Argentina está cerca del 30%, de acuerdo a las últimas predicciones. En el caso de Brasil estamos hablando de 3% más o menos. Por lo tanto, nuestra moneda se volvió relativamente más cara, se apreció muy fuerte contra el real brasilero, lo cual significa que los productos brasileños son relativamente más baratos para nosotros. Entonces, muy probable que ese comercio de contrabando se intensifique más por ese lado, no tanto por el lado argentino, porque como su inflación es tan alta como su depreciación cambiaria, entonces finalmente a la larga, yo creo que esa diferencia se va a acotar o a achicar, ¿verdad? Ahora, ¿y los supermercados qué papel juegan en todo en esta distribución? Justamente iba a decirte, Carlos, lo importante acá es que el contrabando para nosotros es importante porque repercute directamente en la recaudación de impuestos y principalmente en los recursos con que debe contar el Estado para satisfacer las necesidades, pero no hay que perder de vista también en la importancia que tiene la cuestión sanitaria, ¿verdad? Por ejemplo, los productos alimenticios que ingresan al país ingresan sin ningún control sanitario. La gente también compra sin realmente tener conciencia de lo que eso puede significar, porque un producto que entre sin control sanitario no podemos hacernos responsables realmente de las consecuencias que eso puede tener en la salud. Y también es importante acá saber, justamente nos llamaba la atención el otro día cuando intervenimos un local, que la propietaria del establecimiento dice, no, yo soy un negocio formal, yo tengo un negocio formal, pero finalmente admite de que es normal comprar mercaderías de contrabando y vender en el local mercaderías legalmente adquiridas y mercaderías de contrabando mezclado en su negocio. Entonces, es más fácil realmente diluir. Sí, claro, disfrazar realmente eso. Y normalmente uno se va a comprar ahí y cree que todas las mercaderías pasaron todo el control sanitario, porque es muy difícil que una persona agarre el producto y mire, bueno, este tiene registro sanitario, este tiene la marca del MIC y todo lo demás, ¿verdad? O sea, así mismo, es muy difícil. Entonces, yo lo que creo es que realmente, te repito, esto es un trabajo que tenemos que hacerlo en conjunto. Nosotros, los consumidores, tenemos que ser conscientes de lo que esto implica en materia de salud y también en cómo nos afecta a nivel país. Exigir los comprobantes de venta cuando uno compra una mercadería contribuye, aunque sea de a poquito, a que el negocio realmente se formalice, porque un negocio que no entrega comprobante de venta no registra su operación, si no registra su operación no declara, y si no declara definitivamente no te va a ingresar los impuestos que corresponden. No, usted tiene razón en cuanto a la responsabilidad ciudadana, pero también existe la responsabilidad del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece que tiene que ser más riguroso el control del gobierno y del Estado para que justamente la gente pueda ver que es acompañada en sus reclamos por el Estado. Así mismo. ¿Verdad? Porque de lo contrario, los resultados van a ser catastróficos y uno se va por Felipe Abogado y ve cualquier cantidad de cajones con tomates argentinos. Así. ¿Verdad? Se va a Ciudad del Este y compra productos brasileros, uno no sabe cómo se consiguen, ¿verdad? O productos hechos en Brasil. O en Pedro Juan Caballero, o en Salto del Guairá, en las fronteras. Entonces, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos jodiendo a nosotros mismos cuando no hacemos los controles de manera efectiva. Por eso, si ustedes tuvieran que darle una recomendación a las próximas autoridades, por ejemplo, para dónde hay que poner el acento, ¿dónde sería? Yo creería que realmente está, en primer lugar, en, como dice Humberto, pensar en la reestructuración de algunas instituciones. ¿Cuál, por ejemplo? Y especialmente las entidades que tienen a su cargo el control, ¿verdad? Reforzar las facultades de control que tienen algunas instituciones, voy a hablar en el caso específico de tributación, ¿verdad? Porque la responsabilidad hasta el momento en que tiene que ingresar la mercadería en el territorio nacional es de la aduana. O sea, la primera contención la tiene que hacer la Dirección Nacional de Aduanas. En el medio, digamos, entra tributación controlando de que esas mercaderías que hayan ingresado tributen después los impuestos internos correspondientes, y si no, tenemos que tener la facultad como para poder también incautar mercaderías, como hoy tenemos la facultad de retener vehículos que están circulando con mercaderías que no tengan respaldo, ¿verdad?
pero esas facultades son débiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad queda todo sujeto otra vez a derivar al Ministerio Público y a la aduana para que se defina de que definitivamente entraron de contrabando, y una vez que se terminen esos procesos, digamos, la justicia también tiene que intervenir, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante acá es robustecer las instituciones. Y acelerar los procesos. Acelerar los procesos, que es lo más importante, porque hablábamos el otro día de que, por ejemplo, en el caso de la evasión impositiva, que también tiene su origen en el contrabando, hay veces que los procesos terminan después de 10 años en la instancia judicial, ¿verdad? Sí. Y finalmente, cuando terminan en la instancia judicial, lastimosamente las resoluciones del Poder Judicial no son siempre favorables a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que robustecer realmente a las instituciones, dotar de infraestructura necesaria. La tecnología ahí juega un papel súper importante, y finalmente lograr tener una justicia cada vez más definitiva y más fuerte. Complementando lo que dice un poco Liz, Carlos, yo creo que el enfoque de la administración tiene que cambiar, ¿verdad? Y hoy nosotros sabemos que necesitamos tener un enfoque más proactivo en materia de control. Y lo que decía Liz, utilizar la tecnología. Hoy tenemos acceso a información, podemos tener acceso a información sobre las mercaderías que se están embarcando hacia Paraguay. Eso de alguna manera, en función al historial del importador, en función al historial del comerciante, ya la administración aduanera, la administración tributaria podría ex ante ya determinar que esa mercadería probablemente esté viniendo con su evaluación, ¿verdad? Cuanto menos, o subdeclaración de la cantidad o lo que sea. Así mismo. Entonces, que es la técnica que usan siempre. Eso se basa, es el famoso enfoque basado en riesgos que tenemos que empezar a aplicarlo. Es tecnología, pero también es capacidad de los recursos humanos, y también tiene que ver con esto que decía Lee finalmente, que la justicia también ayuda haciendo su parte. Un estimativo. En Hacienda hicieron algún estimativo del daño que nos causa este tipo de informalidad, así el contrabando en Paraguay. Es decir, ¿cuánto es lo que pierde el país como consecuencia del contrabando? ¿Hay algún estimativo? Bueno, lo que tenemos son estimaciones del tamaño de la economía informal, ¿verdad? Que, bueno, ahí entran, por supuesto, otras actividades, claro, más allá de esto, actividades ilícitas, ¿verdad? Tráfico de drogas y demás, ¿verdad? Que vos recordarás que ese número está alrededor de 40 millones de dólares, 40% del Producto Interno Bruto, un poquitito menos hoy día en realidad, dado que nuestro Producto Interno Bruto es un poco mayor, ¿verdad? Que hoy día ya estamos hablando de más de 40 mil millones de dólares. Sí. Entonces esa cifra estará alrededor de los seguramente 8%, estamos hablando de 40%, alrededor de un 33% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Sigue siendo muy importante, ¿verdad? Pero por supuesto, diferencias cambiarias como la que tenemos hoy día con Argentina, con Brasil, en determinadas circunstancias pueden exacerbar esa situación. Yo lo que quisiera decir ahí, Carlos, si me permitís, es que en realidad, si uno mira los números macro como un todo, nosotros como economía seguimos bien, ¿verdad? Esta economía está creciendo con los indicadores de actividad hasta el mes de abril, mayo, a un ritmo muy bueno. La perspectiva de crecer al 4,5, un poco más quizás, está ahí. Justamente lo que tiene que ver con las exportaciones e importaciones a nivel agregado, seguimos teniendo un buen desempeño. Así que desde ese punto de vista, de la perspectiva global, estamos bien. Pero bueno, claro, estas situaciones en particulares pueden generar cierto estrés en el sector comercial, formal. Obviamente también tiene una implicancia para el consumidor, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco lo que te decía antes, el trabajo coordinado entre estas instituciones del Estado va a buscar justamente atenuar el impacto negativo. Declarar zona franca próximamente en la frontera con Paraguay por parte del Brasil, ¿de qué manera nos va a afectar? Los famosos duty free. Exacto. Bueno, nosotros estamos evaluando esa situación desde el Ministerio de Hacienda, también por supuesto con el equipo económico nacional. Hasta el momento lo que hemos visto de los decretos y reglamentaciones que han quitado en el Brasil sobre el tema del duty free, nos llevan a presumir que el impacto no sería tan dramático como aparentemente algunos están viendo. ¿Por qué digo esto?
por los requisitos que le pondría la Receita a las entidades que se van a instalar en estas áreas de duty free. Hay unos requisitos en cuanto a cierto cuota para ingresar al régimen, hay ciertos requisitos en cuanto a las inversiones mínimas, hay ciertos requisitos que tienen que ver con la migración de las personas y finalmente es un régimen orientado a aquellas personas que están de paso en carácter de turismo. Para ser sincero, el negocio de Ciudad del Este es un negocio de triangulación de un volumen mucho mayor y con ventajas comparativas en relación a Brasil, que probablemente van a seguir de todas maneras, pero como te decía, esto es un análisis que estamos haciendo de carácter preliminar. Que es somero todavía. Podemos decir que todavía es somero. ¿Y los esquemas de qué Sí, quería decir? No, que te iba a decir nomás, cómo influye realmente negativamente para darte cuenta de cómo influye el contrabando. Nosotros el año pasado y este año seguimos haciendo denuncias de esquemas de evasión que justamente radican en crear o falsificar facturas para tapar justamente mercaderías que fueron adquiridas de contrabando, ¿verdad? Solamente en los 8 casos de mega evasión que tuvimos el año pasado, más los otros casos que denunciamos este año, estamos hablando de facturas falsas por 840 millones de dólares que fueron denunciados por la 840 millones de dólares que fueron denunciados por la Subsecretaría de Estado de Tributación. 840 millones de dólares de factura falsa. Eso significa que ese es el monto de mercaderías que de alguna manera se adquirió y que no tiene respaldo. Que no tiene respaldo y legal. obviamente los contribuyentes lo que están haciendo es falsifican las facturas como para poder sustentar sus compras y posteriormente al liquidar los impuestos, digamos también finalmente pagar menos impuestos en concepto de IRASIS, ¿verdad? De los 8 Casi esquemas... $1.000 millones, es mucha plata para este país. De los 8 esquemas de mega evasión del año que se vinieron desarrollando en estos últimos tiempos, hemos recuperado 363 mil millones de guaraníes y todavía tenemos 1.2 billones de impuestos como para poder seguir recuperando. Solamente de 8, que involucra a más de 2.100 empresas más o menos, ¿verdad? O sea que si eso realmente... pudiéramos realmente analizarle a todos los que eventualmente pueden participar de este negocio, yo creo que tendríamos un daño bastante grande realmente para el fisco, ¿verdad? Solo si toman en cuenta lo que es la tasa del IVA y todo este monto sideral que mencionó la viceministra, estamos hablando fácilmente de 80 millones de dólares de menos recursos fiscales para el Estado, ¿verdad? Exactamente. Así mismo. Es mucha plata. Ahora, hay otro tema, los esquemas de corrupción en la frontera. Esquema de corrupción donde autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo e incluso del Poder Ejecutivo sustentan esos esquemas y se reparten los negocios, ya sea de electrónica, ya sea de ropa, ya sea de alimentos, ya sea de diversos sectores. Y esos esquemas están liderados por caciques, que generalmente son políticos o allegados a políticos. ¿Cómo se combate eso? Una pregunta bastante compleja. Yo creo que, como te decíamos antes, particularmente de las instituciones que le tocan de una manera más directa lidiar con el ingreso de las mercaderías, como se decía al comienzo, la adquisición de tecnologías, el análisis ante y por supuesto una justicia que actúe más rápidamente deberían ayudarnos a controlar esto. Pero bueno, finalmente es una cuestión bastante compleja, ¿verdad? Porque vos lo citaste muy bien, ¿verdad? Hay una serie de actores, ¿verdad?, aquí involucrados que evidentemente no es simple la solución, ¿verdad? No es simple la solución. Yo creo que un aspecto fundamental en este caso es realmente la decisión política de combatir realmente la evasión. Nosotros en estos últimos tiempos desde tributación realmente tuvimos varios contribuyentes ligados a estos esquemas de los que vos estás señalando y sin embargo la decisión tanto de la administración tributaria y de todas las autoridades realmente por encima de la Subsecretaría de Estado de Tributación fue bastante firme. Tuvimos un respaldo absoluto como para combatir este tipo de hechos desde el presidente de la República. Entonces, definitivamente, a pesar de que el trabajo es duro, realmente nos permitió durante todo este tiempo poder tener los resultados que tuvimos, ¿verdad? Como te decía, y reitero nuevamente, si no funcionan las otras partes de este sándwich, sí, porque finalmente la sed, digamos, está en el medio, tenemos que llegar al comienzo y al final de esto, como para que podamos tener los resultados que queremos. En resumen, la responsabilidad de todos. Así mismo es, Carlos. Gracias, viceministra.
Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa. A la vuelta, el análisis acerca de la gestión de Soledad Núñez al frente de Senavita. Ya volvemos. ¿Qué tal, Soledad Núñez? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, un placer estar acá. Un saludo a toda la gente que nos está viendo también en esta noche. ¿No querés ponerte un saco? No, estoy bien. ¿Segura? Bien. Sí, no. Yo quiero otro saco porque hace frío. Hay que aprovechar el frío para disfrutarlo también. Bueno, está bien. ¿Cómo calificas tu gestión? Bueno, una pregunta un poco complicada No, pero para ponete quienes... vos una calificación, ponete vos. Es un poco sea difícil. autocrítica. No, a ver, porque por un lado, lógicamente, no podemos desconocer los avances que tuvo el país en materia de vivienda y hábitat en los últimos años, con un repunte significativo en la cantidad de viviendas que entregamos, en cómo ampliamos la mirada, pero por otro lado no podemos dejar de desconocer lo que queda todavía por hacer, además de considerarme personalmente una persona súper exigente, valga la redundancia. Creo de que es importante siempre que tengamos pendiente lo que queda por hacer. Entonces es difícil realmente, a mí me gustaría que sea la gente quien nos juzgue y nos critique también y nos ponga los calificativos de lo que ha sido estos últimos años de gestión. En mi caso, los últimos 3 años y medio que acompañé al presidente de la República. No tuve la oportunidad de estar desde el principio. Y bueno, hemos tenido muchos aciertos y desaciertos, pero creo que de manera significativa son más los avances que hemos tenido que los temas que quedan en materia pendiente. ¿Qué queda pendiente, por ejemplo? Ahora que haces una evaluación, ¿qué te hubiese gustado hacer y no pudiste hacer? Y necesitamos principalmente reformar todo el sistema para garantizar que las familias de ingresos medios también tengan acceso a créditos que les permitan tener una vivienda adecuada. Nosotros nos hemos enfocado en estos años en atender a los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema porque había una deuda histórica muy grande, porque no podemos desconocer el aporte que hacen los programas de vivienda a los procesos de reducción de la pobreza para construir también una sociedad que sea más equitativa, que apuntarle, por supuesto, a un país que sea competitivo, que pueda progresar, que se desarrolle, pero en 3 años y medio no se puede cambiar absolutamente todo. Sí dejamos sentadas las bases para que en un siguiente periodo de gobierno las reformas de fondo que necesita el sector se puedan impulsar y llevar adelante. Es decir, ¿a cuánto del sector más pobre pudieron llegar y pudieron dar satisfacción? Y fíjate que vamos a cerrar un periodo de administración con más de 30.000 viviendas culminadas. En 3 años y medio. En 5 años, estamos hablando de los 5 años de gobierno del presidente, si bien es cierto que el 90%, cerca del 90% lo ejecutamos durante la gestión que me tocó liderar al frente de la institución, estamos hablando de 37.161 viviendas en total, sumando las que vamos a dejar en ejecución. Hoy en día, o sea, al día de hoy, Carlos, estamos administrando una cartera de 37.161 viviendas, donde más del 95% fue orientado a satisfacer las demandas de los sectores más vulnerables de la población, trabajando en los 17 departamentos, en más de 160 distritos, con una buena atención a las comunidades indígenas, donde, por ejemplo, llegamos a más del 20% de la población indígena del país. Apenas 20%. En estos últimos 3 años y medio, porque eso sí hubo un énfasis que lo dimos en los últimos años. Y cuando pensamos de exclusión social, cuando hablamos de la situación de altísima vulnerabilidad que vive un sector de la población, definitivamente tenemos que concentrar los esfuerzos en poder brindar mejores oportunidades a las comunidades indígenas. También las colonias rurales, que de una manera inédita, por primera vez el gobierno ha invertido y ha inyectado también a esas economías que estuvieron al margen de las políticas por muchos años, recursos que han permitido al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida, al poder proveer una vivienda adecuada a estas colonias campesinas en diferentes puntos del país, pero con una fuerte inversión en los departamentos de San Pedro, de Concepción y de Canindeyú, al mismo tiempo que a raíz de la inversión en obra civil se generan muchos puestos de empleo que también tienen un impacto directo en las economías de estas familias.
¿Cuánto es el sector vulnerable en Paraguay que precisa de vivienda? Es decir, aquellos, los más humildes entre los más humildes, ¿cuántos son? Y hablamos de un déficit cuantitativo Sí. que principalmente le afecta a esa población que está en torno a las 100.000 viviendas. 100.000 viviendas. Exactamente, ¿verdad? Que sería aquel sector con mayor necesidad, ¿verdad? El déficit cuantitativo no mide vivienda en propiedad o vivienda en alquiler, lo que mide es realmente la necesidad que tiene es el aquella sector familia. más pobre entre los pobres. 100.000 Exactamente, viviendas. el más vulnerable. Y sí. llegaron ustedes al 30%, al 37%. Sí. Al término de gestión sería el 37%. Claro, estamos nosotros trabajando para actualizar los datos, que eso sí es importante mencionar, ¿verdad? Con la Dirección General de Estadísticas y Censo, para poder tener una proyección que sea adecuada. Pero según los últimos estudios que tenemos, que se ha hecho ya hace un par de años y las actualizaciones que hace la DGEC, el déficit cuantitativo gira en torno a ese número. Insisto, no mide acceso en propiedad o en alquiler, eso es muy importante mencionar. El CONACYT ahora está impulsando varios estudios también referentes a la situación de acceso a la vivienda en el área metropolitana de Asunción, que es donde tenemos una mayor concentración, que también va a permitir a los hacedores de política y a los tomadores de decisión contar con esas herramientas que son los insumos, los datos más precisos para poder proyectar en las acciones a futuro. Bueno, ¿y cómo se enfrenta a un proceso de urbanización? Porque el mundo se está urbanizando, el mundo se está urbanizando, no es solamente Paraguay, el mundo. Mira, pero en Paraguay concretamente. Bueno, y Paraguay ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer edificios de altura porque los edificios, las casas ya no van a resultar ventajosas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la propuesta que dejaría al próximo Y gobierno? Paraguay está viviendo un momento único en su historia y también bastante particular en la región. Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica. Sí. Eso nos da una ventana de oportunidad tremenda para poder aprender de los aciertos y desaciertos que han tenido los otros países en materia de desarrollo urbano sostenible, ¿verdad? Pero todavía tenemos, digamos, una debilidad, que tenemos una mentalidad demasiado rural. O sea, tenemos que ver cómo los temas urbanos también captan la atención de todos los hacedores de política del aparato estatal, pero sobre todo también de los otros sectores de la sociedad, para poder construir ciudades que sean mucho más, no solo equitativas e inclusivas, sino que también prósperas. Y esto tiene que ver con lo que mencionabas, Carlos, de repensar cuáles son las densidades adecuadas para poder crear valor a partir de las economías de aglomeración, de poder repensar el rol de los gobiernos locales que tienen nos llevan adelante un protagonismo muy importante en la definición del uso del suelo. Hay que darle salud, hay que darle trabajo, hay que darle cloaca, hay que darle servicios, todo lo que viene con un proceso de urbanización. Y todo ese análisis hoy en día lo dejamos plasmado en la primera Política Nacional de Vivienda y Hábitat, que la elaboramos en estos últimos 2 años. Fue un proceso ampliamente participativo, que lo trabajamos con una cooperación internacional para poder todos estos conceptos que pueden parecer nuevos para nosotros, porque la realidad es de que no hay una toma de conciencia todavía en el Paraguay. Es más, de hecho, adolecemos de tener profesionales capacitados en la materia. No tenemos muchos economistas urbanos, son muy pocos, 2, 3, que han trabajado, de hecho, también en el Ministerio de Hacienda. No tenemos muchos urbanistas que trabajen en los temas urbanos. También, porque también son necesitamos sociólogos que estén capacitados o que se hayan especializado en analizar los cambios en la población cuando... Sí. Exactamente. Mira, sabemos algo que es inevitable, ¿verdad? Que en los próximos 20 años Paraguay va a tener una concentración mucho más elevada de su población en los centros urbanos. Sabemos que tenemos un peso hegemónico de las 2 áreas metropolitanas, digamos, para el tamaño Paraguay que tenemos, Asunción y área metropolitana, y lo mismo el sistema de ciudades en Ciudad del Este, la triple frontera, y que no hemos desarrollado un sistema de ciudades intermedias. Que, respondiendo a tu pregunta, es una definición que debe tomar el país en los próximos años, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son aquellas ciudades que hoy están teniendo un crecimiento demográfico interesante, económico, una planificación descontrolada que muchas veces replica un modelo de ciudad caótica? Y tomar una decisión de decir, bueno, queremos que Paraguay en los próximos años fortalezca Santa Rosa de la Guaradú, Santaní, San Juan Nepomuceno, tomar ciudades que por sus particularidades, y esto requiere un análisis técnico importante, van a servir de como amortiguadores. Sí, como colchones. Como colchones, sí. Del proceso de migración rural urbano que se va a dar en los próximos años. Pero ahí tiene que haber una articulación no solamente de viviendas, sino principalmente generación de empleo, ¿verdad? Porque el arraigo es vivienda más empleo, y luego pensar todo el sistema que provee servicios. A eso iba, 37.000 viviendas. Yo sé que hiciste viviendas en zonas incluso rojas, en materia de seguridad. Sí. ¿Verdad? Ahora,
¿Cuál es el futuro de esas ciudades? Y por un lado... ¿Cuál es? Está bien, van a tener una casa digna. ¿Y después? Mira, ¿Y la producción? Claro, yo ahí creo que hay un análisis que hicimos en la institución. Por un lado, no hubo mucho riesgo en invertir en estas áreas rurales que están perdiendo población a raíz de que nada se había hecho en el pasado. Así mismo. Entonces, lo mínimo que hicimos, bueno, logró contener una realidad que merece ser atendida y que no puede seguir al margen de las políticas. Ahora, mi recomendación y nuestra recomendación desde la institución a futuro es poder evaluar mejor la focalización de la inversión para evitar invertir muchos recursos en zonas que van a estar despobladas en el futuro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, hoy conviene que se analicen cuáles son esas ciudades que están creciendo, que hay un estudio de hecho que también lo hizo la Secretaría Técnica de Planificación, que nosotros articulamos acciones ¿Cuáles son bastante. las ciudades que crecen? Y algunas te las mencioné. Santa Rosa de la Guaragüe, Orqueta, San Juan Nepomuceno, María Auxiliadora en Itapúa, son algunas que presentaron indicadores, Santaní también, ¿verdad? Muy interesantes de crecimiento en la última década y que naturalmente pueden proyectarse como ciudades para contener este proceso migratorio en el futuro. Pero esa es una decisión política muy importante porque no son solamente los recursos de vivienda los que se tienen que volcar ahí, ¿verdad? Paraguay es el único país que no tiene un Consejo de Desarrollo Urbano, donde se articulan los diferentes ministerios para poder optimizar en la inversión que se hacen los recursos. Yo recuerdo, hablaba con el ministro de Educación no hace mucho, y me comentaba esta estrategia que es de público conocimiento, que estaban fortaleciendo ciertos centros educativos, y poder complementar con el transporte público y tal. Y yo le digo al ministro, esa es una política. Sacar algunas escuelas que ya no sirven y unirlas en una sola, que vengan los vehículos escolares. Carlos, esa es una política de desarrollo urbano. Sí. Esa es una política de desarrollo urbano. Y educación no puede estar pensando solo eso. Tiene que estar pensando con vivienda, con generación de empleo, tiene que estar pensando con caminos, con rutas. Absolutamente. Exacto, todas las instituciones que tienen que pensar cómo planificamos el territorio. No hay nadie que esté mirando cómo Paraguay se desenvuelve territorialmente. Y si no pensamos cómo estamos asentados en el territorio nacional, entonces definitivamente vamos a seguir invirtiendo mal los recursos o siendo ineficientes, ¿verdad? O los recursos no van a ser suficientes porque la mala planificación tiene un impacto directo en la ineficiencia, o va a servir para en la utilización de los recursos. Va a servir solamente para parche y propaganda política, para nada más. ¿Hablaste ya con Dani Durán? Sí, estuvimos reunidos el martes. El lunes. ¿Y qué tal? Estuvimos bien, la verdad es de que hicimos más que nada fue una reunión protocolar con el ministro también Juan Carlos López Moreira y el futuro ministro de Hacienda que está en la transición, Benigno López, y pudimos comentar a grandes rasgos cuáles han sido las iniciativas más importantes del gobierno en los últimos años. ¿Alguna crítica a Dani Durán? ¿Algunas sugerencias? En general, no, al menos en esa conversación fue una conversación bastante importante. Creo que pusimos en primer lugar lo que necesita el Paraguay, ¿verdad? De que pueda haber una transición que sea ordenada, que pueda haber una proyección donde lo que se haga a futuro sea significativamente mejor de lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Porque realmente el éxito de la siguiente administración es el éxito del Paraguay. Claro, tenemos que aprender a construir sobre lo que ya se hizo, ¿verdad? Creo que es un desafío que tenemos en Paraguay de trascender muchas veces esos celos administrativos que son coyunturales para poder proyectar una visión que sea de una visión de largo plazo que nos permita solucionar las grandes urgencias que tenemos en el Paraguay. ¿Qué tuviste a tu favor? ¿Qué tuviste? Le escuchaba yo a Dani Durán alguna vez, creo que vino acá al canal en el programa antes del noticiero, creo que le escuché señalar que tuviste la suerte, que tuviste muy fuerte apoyo de Itaipú en materia de recursos. ¿Qué tuviste a tu favor y qué no pudiste tener a tu favor? Y una de las cuestiones que para nosotros fue difícil de administrar es el hecho de haber entrado después de 1 año y medio de administración ya de gobierno, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque primero que en esos primeros años son los años donde uno puede impulsar las grandes reformas que necesitan las instituciones y las políticas. Nosotros entramos con la máquina corriendo, es más, no solo eso, sino que estando en el ojo público, después del primer cambio que el presidente hace de alguna manera en su gabinete, y teníamos que tomar decisiones rápidas. Entonces, poner a andar a la institución en ese año 2015 no fue sencillo. En 2016 tuvimos un repunte enorme y en 2017 ya entramos en periodo preelectoral donde todos los ritmos sabemos que son mucho más lentos dentro de la función pública, ¿verdad? Entonces, esa también es una recomendación a la siguiente administración de no perder este primer año donde se pueden impulsar y dar los grandes saltos que necesitan en los programas y los proyectos. En materia de presupuesto fue una decisión política también del último gobierno de inyectar $100 millones adicionales, pero que comparativamente
todavía no fue significativo en comparación a lo que veíamos antes, ¿verdad? Entonces es importante también mencionar de que los resultados, porque a veces yo escucho y dicen, no, pero hubo más presupuesto aquí. Ojalá ojalá fuera solamente una cuestión de recursos, ¿verdad? Porque la verdad es que los problemas entonces serían mucho más fáciles. Hay que ser contundentes cuando hablamos de cuáles fueron los cambios y las mejoras, ¿verdad? Acá hubo lucha contra la corrupción, acá hubo un trabajo de gestión para hacer operativa esa institución, para poder acortar los plazos de obra, para poder mejorar la respuesta de los contratistas, filtrando a empresas de maletín que estaban rondando alrededor de esta institución. No debemos olvidar, porque a veces tenemos memoria corta, sí, ¿verdad? Que encontramos más de 4.000 viviendas paralizadas, una institución que mucha gente ni la conocía por no entregar resultados a la gente, y trabajamos en un convencimiento de que realmente una gestión pública eficiente se puede construir para poder hoy dejar una institución que es tremendamente diferente a lo que encontramos, una institución que está ordenada, donde dejamos procesos sistematizados, donde dejamos una hoja de ruta a seguir, donde, si bien es cierto, nadie puede decir una institución es perfecta, no somos perfectos, hay seguro un montón de cosas que pudimos hacer mejor y muchas cosas que se van a poder mejorar, pero dejamos una institución andando, ¿verdad? Que no fue lo que encontramos, ¿verdad? Encontramos una institución con serias dificultades. ¿Y cómo se fue adaptando para funcionar la gente al trabajo? Bastante bien, y esto también es importante resaltar, Carlos, porque nosotros, o sea, a mí al menos me tocó encontrar un equipo humano con mucha voluntad para trabajar y sacar adelante la institución, ¿verdad? Pero también formaste tu equipo paralelo. No formamos ningún equipo paralelo. Nosotros formamos un equipo matricial, que es muy diferente. A mí la gente a veces me dice... Explícale eso a la gente, ¿qué es el equipo matricial? Un equipo paralelo sería un equipo que comienza a trabajar desconociendo todo lo que existe en la institución. Sí. Y lo que hicimos fue poder cruzar, digamos, la experiencia de un equipo nuevo que venía con ideas nuevas para contribuir y sumar, pero reconociendo que había muchos aportes internos y que había muchos valores internos de funcionarios que al conjugar ambas visiones se logra generar sinergia, y para mí ha sido una de las cuestiones positivas en estos años, ¿verdad? De encontrar... ¿Cambió la mentalidad? ¿Vos sentís que cambió la mentalidad de los funcionarios en Habitat? Totalmente. Por supuesto no voy a decir de todos, ¿verdad? Probablemente haya gente que puso los palos en la rueda durante estos años, o que prefiere el modelo anterior, o quiere simplemente estar a las 2:30 esperando para marcar. Pero yo me encontré con funcionarios, pero antiquísimos, Carlos, 20, 25 años. Hace poco uno de ellos me enviaba un mensaje y me decía, ministra, te quiero agradecer porque hace 25 años estoy en esta institución y nunca me sentí tan motivado para venir a mi lugar de trabajo y entregar todo el esfuerzo que tengo para sacar adelante la institución, ¿verdad? Y eso a mí me demuestra de que en verdad uno, cuando trabaja sobre el factor humano, poniendo a la gente en primer lugar internamente y externamente, uno logra que la maquinaria comience a funcionar. Tu secreto, ¿cómo gestionar en un país donde el sector público es una máquina de impedir? Primero creo que tenemos que sacarnos como ese concepto de decir que el sector público es necesariamente una máquina de impedir, porque si no nos condiciona. Es una máquina de impedir. Hay burocracia y tiene, digamos, muchos desafíos que hay que resolverlos, pero en mi experiencia en la Senavitat nos dimos cuenta de que hay cosas que pueden cambiar rápidamente, ¿verdad? ¿Y qué hiciste para cambiar rápidamente? Por eso, a ver. Primeramente, creo que, tuve un estilo de liderazgo bastante horizontal en una estructura que es extremadamente jerárquica y vertical, ¿verdad? Porque la función pública es vertical, así mismo. Y yo venía de un mundo de la sociedad civil que era tremendamente horizontal, ¿verdad? Entonces, mi trato en este tiempo fue directo con los funcionarios en todos los niveles jerárquicos, ¿verdad? Lo segundo, comenzamos a tomar decisiones muy rápidas y a elegir las batallas también, ¿verdad? Una vez siente que nada endulce de leche y es fácil que se ahogue en un vaso de agua cuando hay demasiados problemas por resolver. Y la primera batalla que elegimos fue mejorar las condiciones de las áreas técnicas de la institución, para reconstruir la confianza con la ciudadanía, para mostrar resultados también en el corto plazo, y que esto nos permita ir fortaleciendo todas las otras aristas de la institución, ¿verdad? Y todos los que llevaste contigo, los jóvenes que llevaste contigo, la mayoría jóvenes, ciertamente, ¿cómo se adaptaron del sector privado al sector público? Y fue bastante heterogéneo, ¿verdad? El equipo, ¿verdad? Algunos funcionarios que también fueron comisionados de otro lado, o sea, mucha gente que yo no conocía, incluso funcionarios nuevos a quienes me tocó conocer en el ejercicio del servicio público. O sea, no es que yo conocía gente que fue conmigo, no, fue un trabajo realmente
súper interesante, con los funcionarios antiguos motivados, con esa capacidad de generar transformación, la gente nueva que fue, digamos, mi primer equipo bastante pequeño, 6, 8 personas que fueron realmente conmigo, y el proceso que hicimos de inclusión de nuevos funcionarios a través de los concursos de mérito o los concursos públicos de oposición, que inyectó sangre nueva también en la institución, que fueron generando esa convergencia y esa suerte de sinergia para que la Cenavitat tenga el músculo que tiene hoy, que todavía no está 100% fortalecido, pero hoy es una institución que se mueve, que anda, que muestra un rostro distinto y que fue reconstruyendo la confianza con la ciudadanía, entregando resultados que permitan mejorar la vida de la gente. Bueno. Tuviste el respaldo fuerte del presidente Cartes. Sí. En una institución como esta, es decir, en realidad en todas las instituciones el apoyo del presidente debería ser fuerte y fundamental. Es 100%, porque Carlos. Exactamente. Por eso te iba a preguntar, eso fue fundamental. Fue clave, o sea, yo no recibí en todos estos años una sola llamada del presidente que me diga: Soledad, sabes que quiero que le des una casa a fulanito, o Soledad, quiero que le adjudiques a esta empresa. O sea, fue una capacidad de delegar las decisiones, confiando en que iban a ser las mejores para la institución y para el país. Y eso fue también lo que a mí me permitió, y al equipo y a la institución, llevar adelante programas y proyectos que estén bien focalizados, que tengan el mayor impacto para la ciudadanía. Y para mí definitivamente era uno de los temores cuando tenía que decidir si entraba o no a la función pública, ¿verdad? Yo decía, ¿esto cómo va a ser? No sé, acá alguien me quiere obligar a hacer algo que yo no quiero, yo renuncio, ¿no? Posturas que uno va tomando, pero realmente ese apoyo y esa voluntad política del presidente de la República es clave en toda administración, sobre todo para poder dejar atrás esos vicios que muchas veces empañan a la gestión pública, ¿verdad? Cuando tuviste que tomar determinaciones fuertes, tuviste ese apoyo, ¿verdad? Y eso me imagino que favorece la toma de decisiones. Porque si no, sé más condescendiente con aquel, no vaya a hacer tanto, mira para otro lado. Me imagino que eso no ayuda. No, yo no me vi en esa situación, y probablemente si pasaba eso no iba a estar en el lugar donde estoy, ¿verdad? Realmente todas las decisiones que yo fui tomando no siempre las consultaba, simplemente asumía que iba a tener el apoyo, ¿verdad? Y ya era una cuestión de poder comentar después, y siempre hubo una sintonía muy clara en ese proceso, digamos, de trabajo, impulsando los programas, impulsando las políticas. Nos tocó administrar muchos recursos. En el margen de eso, bueno, hacer un montón de denuncias ante la Fiscalía. ¿Cuántas denuncias hicieron ante la Fiscalía? No tengo cuantificada cuántas, pero fueron un montón. Hicimos incluso una cámara oculta, ¿verdad? ¿Y cuántos sancionados y que la justicia determinó que vayan a prisión tuviste? Que vayan a prisión, ninguno. Todo está en manos de la justicia todavía, ¿verdad? Pero ¿no te acuerdas cuántas denuncias aproximadamente hiciste? Hicimos varias. El caso más emblemático es el de Camilo Recalde por los $4 millones. Fueron 12 personas imputadas. Algunas ya fueron sobreseídas, otras están ahora esperando fecha del juicio oral. Básicamente estamos nosotros acompañando siempre a la Fiscalía y al Poder Judicial en toda la información que podamos proveer. Es importante que estas causas estos casos tengan realmente una solución por parte de... Tengan una definición. Una definición, porque si no van a decir que hablas mucho y no haces nada. Y si existe te van a dejar de criticar por eso. Si existe impunidad, Carlos, la corrupción va a seguir aflorando en nuestro país. Nosotros hicimos lo que estaba, digamos, en nuestra cancha, con toda la documentación que también pudimos reunir, porque la verdad es de que uno no puede entrar tampoco a escarbar constantemente en la institución. Tratamos de llegar en todos los casos a un término y dejar ya en manos de la justicia la resolución definitiva, pero es importante que exista la sanción que corresponde en cada uno de los casos, porque si no estamos enviando una señal, sobre todo a todo el funcionariado, a toda la sociedad, que uno puede o robar de manera impune o simplemente tomar decisiones que lleven a un beneficio personal sin que pase absolutamente nada. Y no fue cualquier cosa lo que encontramos ahí, ¿verdad? Estamos hablando de más de 4.000 viviendas paralizadas, donde se desembolsaron el 50% de los montos contractuales. En muchos casos, empresas de maletín. Cuando iniciamos las denuncias, ni siquiera encontrábamos la oficina. Todo eso se denunció a la Fiscalía. En todos esos casos trabajamos en conjunto con la Procuraduría. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Ya es cuestión de la justicia la resolución de los casos. Queda en manos de la justicia, exactamente, ¿verdad? ¿Y de cuántos millones de dólares estamos hablando de
de perjuicio para la institución. Los desembolsos eran como 30, 40 millones de dólares, si mal no recuerdo, ¿verdad? Si sumás absolutamente todos los contratos, ¿no? Y como te comentaba, Carlos, ese proceso también de ir saneando no fue sencillo, ¿verdad? Iniciamos con un desorden muy grande que tuvimos que ir entendiendo y ordenando, poniendo cada una de las cosas en su lugar, y el tiempo te pasa volando. Pero en la medida que iban surgiendo, que íbamos identificando, y con compañía también de todos los funcionarios dentro que nos iban contando la historia, ¿no? Porque también cuando uno no tiene un gobierno electrónico, exactamente, cuando todo está en papel, no está sistematizado, tiene que hacer investigaciones para tener la historia completa. Es una investigación que es impresionante y uno tiene que ir uniendo los puntos, y finalmente terminamos invirtiendo mucho más tiempo y esfuerzo en resolver los casos anteriores que en empezar un proyecto nuevo, ¿verdad? Y eso también suma una ineficiencia institucional. Lo último, ¿cuál es tu frustración? Mi frustración... En todos estos 3 años y medio. Y siempre han sido los tiempos, ¿verdad? O sea, la verdad es que yo traté de acompañar cada uno de los procesos de la institución poniendo plazos muy claros a cada una de las unidades ejecutoras, y la burocracia, los pasos dentro del derecho administrativo pueden llegar a ser un poco extenuantes y cansadores. Y uno puede reformarlo, pero claro, necesita también tener la capacidad o el apoyo de contar con un equipo técnico que esté optimizando los procesos, que esté sistematizando. Y eso en 3 años no puedes dejar recomendaciones. Hicimos muchísimos cambios. El MESIP, que es el modelo estándar de control interno, teníamos una calificación 1.9, rojo cuando llegamos. Estamos entregando una institución con un MESIP de puntuación 5, ¿verdad? Donde construimos macroprocesos, procedimientos, manual de funciones, revisamos el código de ética y de buen gobierno, que uno puede decir, ¿para qué sirve eso? No, sirve muchísimo. Cuando nos poníamos a discutir cuáles eran los valores que queríamos que sean los cimientos de la institución, increíblemente, Carlos, pero habían conceptos distintos. Sí. De qué es honestidad, o conceptos distintos de qué es eficiencia, o conceptos distintos de... Cortito, decime, ¿qué haces después del 15 de agosto? Estoy definiendo, por suerte tengo muchas ideas y muchas cosas que quiero emprender. ¿Tenés muchos proyectos? Sí, proyectos sí, propuestas también, pero la verdad es que no, o sea, yo no estoy buscando un trabajo, estoy buscando una idea realmente que me entusiasme y que podamos emprender a partir del 15 de agosto. Bueno, pasó volando el tiempo. Pasó volando. Sí, tenemos que cerrar ya. Y te escucho hablar a vos con tanto entusiasmo. ¿Sabes qué? Me encanta. La primera vez que viniste acá cuando te nombraron, hablaste con el mismo entusiasmo. Hoy estás terminando tu gestión y seguís hablando con el mismo entusiasmo. Te felicito. Gracias, Soledad, por compartirle. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco. Muchas gracias. Llegamos al final, señoras y señores. Otra edición más del Péndulo. Hasta el próximo miércoles.